¿Qué significa? Significa que si la persona, a causa de sus pecados, a causa de todas las cosas que practica, cosas que ofenden a Dios, cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido, si a causa de eso la persona se dirigía al infierno, el infierno, ya lo dijimos que es un lugar de tormento, es un lugar que es necesario que todas las personas sepamos que existen, pero cuando una persona corrige su camino y reconoce su pecado y suplica el perdón de Dios, esa persona va a cambiar su rumbo. Y esa persona que antes andaba en pecado, que andaba en orgullo, que vivía arrastrada por la vanagloria de este mundo, que vivía en vicios, en adicciones, corrompida en su mente, esa persona abandona ese camino del mal y renuncia al pecado. Aunque tenemos que reconocer que renunciar al pecado es difícil y es muy duro para la carne. La carne, me refiero al cuerpo del ser humano, que está conformado por carne. A la carne le gusta el pecado. El cuerpo del ser humano es atraído por la seducción del pecado. No nada más pecados sexuales como el adulterio, la fornicación, sino el orgullo, como ya le dije, la vanagloria, la idolatría, que es adorar a dioses falsos. ¿Quiénes son los dioses falsos? Pues los dioses que no son los creadores de todas las cosas que existen. El único que creó todas las cosas que existen es Dios Todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente que todo lo sabe, el omnipresente que está en todo lugar, y ningún ángel ni ninguna creación de Dios tiene estos atributos de ser omnisciente. Me refiero a saberlo todo. Ningún ser de la creación, ni en este planeta, ni en otro planeta, ni de lo que se ve, ni de lo que se ve, tiene el atributo tampoco de ser omnipresente y estar en todo lugar, ni el atributo de ser omnipotente, de poder hacer cualquier cosa. El único que tiene esos atributos, el que siempre ha existido, el que nunca fue creado, sino que siempre ha existido, es Dios, el único, óyelo bien, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero. Ese único Dios verdadero es el que en este instante que tú estás escuchando esta predicación, es el que hace que tu corazón trabaje, que tu corazón lata, que tu cuerpo tenga vida, que tu alma exista. Es el único Dios que puede hacer posible todas estas cosas. Pero cuando una persona adora a otro Dios, que no es ese Dios del que te estoy hablando, está cayendo, o más bien ha caído en idolatría, teniendo otro Dios. Entonces, cuando una persona corrige su camino, cambia el rumbo de su eternidad. Y ya no va a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Recuerda que la muerte no solamente, la palabra muerte se refiere a la muerte física, cuando se separa el alma del cuerpo. Es lo que el ser humano decimos muerte.
Pero también hay otro tipo de muerte, que es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es cuando el hombre queda separado de la vida. ¿Pero cuál vida? No me refiero a la vida que tú conoces, a esta vida terrenal. Me refiero a Jesucristo, porque Jesucristo, Él es la vida. Jesucristo es la vida. Y cuando una persona está separada de Jesucristo, está muerto espiritualmente. Cuando una persona está encadenado en cadenas de pecado, de odio, de indiferencia, de incredulidad, la persona está muerta en sus pecados y en sus delitos. Está separada de Dios. Hay muchas personas en la tierra que están en este momento encadenadas a diversos pecados, pero la persona muchas veces, a pesar de que está encadenada en pecados, la persona piensa que Dios está con él o está con ella. Y bueno, que Dios ame a esa persona, claro que sí la ama. Dios ama a toda la creación a pesar de que somos pecadores. Dios nos ama. Pero cuando una persona está viviendo en cárceles de pecado, no podemos decir que Jesucristo es nuestro Señor. La otra vez estaba leyendo un letrerito en una tienda y ese letrerito decía: ¿por qué me dices Señor si no obedeces mi palabra? Y decía más cosas, pero yo me quedé pensando en eso. Muchas veces le decimos a Jesucristo que Él es nuestro Señor. Pero si pudiéramos oír la voz audible de Jesucristo, Él nos respondería: ¿por qué me dices Señor si tú no haces lo que yo te mando en mi palabra? Si tú no me obedeces, si tú vives haciendo tu propia voluntad, si tú no me tomas en cuenta para tomar las decisiones que cada día tomas, si cuando he tocado la puerta de tu familia para entrar a tu familia, para traer libertad a tu matrimonio, para traer sanidad a tu familia, a tus hijos, para ayudarte a tu economía, si cuando yo he tocado la puerta de tu familia, tú no tienes tiempo, dices que por tu trabajo, dices que estás ocupado, dices que estás cansado, dices que vas aquí, que vas allá, que no puedes atenderme, entonces ¿por qué dices que yo soy tu Señor si en realidad yo no lo soy? Y muchas personas pudieran encontrarse de esa manera. Entonces, es importante, persona, vecino de Jazmines, es muy importante que tú en esta tarde puedas reflexionar, y puedas darte una oportunidad para poder rectificar tu caminar en esa vida. Recuerda que esa vida no es solamente para comer, para dormir, para pasear, para comprar ropa, para respirar, para gastarnos el dinero, para acostarnos. No solamente esa vida es para eso. Esa vida es para que podamos experimentar una relación poderosa con nuestro Creador. Esa vida, aunque es una vida dura, aún para los que tomamos la decisión de entregarnos a Dios, es una vida dura, porque es una vida
que estamos viviendo en un planeta que está cubierto por las tinieblas, por el reino del mal, que ya comentamos al principio, que es un reino que está dirigido por Satanás y tiene un ejército malo de demonios que están haciendo desastre y medio en las familias. No creas que nada más en la mafia o en los bares. Satanás anda bien metido en las familias donde Jesucristo no está reinando. Entonces es importante que en esta tarde tú puedas meditar en cuál es tu situación y que tú, papá de Jazmines o mamá de Jazmines o joven, te des a ti mismo la oportunidad de que Dios verdaderamente haga algo en tu vida. Yo te animo que no te conformes con tener una religión, porque la religión no puede salvar a una persona. Eso es importante que lo sepamos. Si la religión pudiera salvar a una persona, Jesucristo mejor no hubiera venido a morir en la cruz por nosotros, porque Él diría, si la religión los puede salvar, si ellos mismos se pueden salvar con una religión, ¿para qué voy a que me golpeen, a que me crucifiquen? ¿Para qué voy a ir? No hay necesidad, ellos se pueden salvar, pero Jesucristo sabe perfectamente que la religión no tiene el poder para limpiar la vida de un hombre o de una mujer. La religión no tiene ese poder, porque la religión es solamente el intento del ser humano para tratar, oye la palabra que digo, para tratar de llegar a Dios. Y lo van a intentar, y el ser humano lo está intentando en este momento, tratar de llegar a Dios a través de la religión. Pero ¿qué es lo que logra el hombre a través de la religión? Lo que logra el hombre a través de la religión solamente es como maquillar todo el pecado. El pecado no se quita, nada más lo maquilla, lo pinta. El pecado sigue ahí, apestando en el interior de la persona, pero por afuera la religión es como una pintura. Como una pintura que le da un aspecto como si la persona estuviera limpia de pecado, pero realmente el pecado sigue ahí y la persona sigue viviendo en el estado de condenación. O sea que si esa persona muere, como su pecado continúa ahí, esa persona no va a poder tener vida eterna, sino que va a ir a condenación. En esta noche, vecino de Jazmines, es importante que tú rectifiques, que abras tu oído hacia lo que Dios quiere hablarte. Es necesario que tú entiendas que ni la religión, ni el que tú trates de portarte bien, va a poder limpiar todos los pecados que tú ya cometiste en el pasado. En realidad, el problema no es que tú te estás portando bien ahorita, ese no es lo malo. Eso está bien. Si ahorita dejaste de hacer eso o el otro, que antes sí lo hacías, está bien, si dejaste de hacer lo malo. Pero el problema, ¿qué vas a hacer con todo el pecado que tú ya practicaste? El pecado no se borra solo. Queda ahí como en un expediente y no se puede borrar ni aunque pasen 1000 años. La única manera de que el pecado se borre de una persona es cuando la persona suplica el perdón de Dios. No de un pecado, sino de toda una vida de pecado, le suplica el perdón a Dios y comienza una relación con ese Dios que tiene ese poder
porque la sangre que Jesucristo derramó es una sangre pura, es la sangre de Dios. Sangre toda poderosa, que puede limpiar el pecado de todo el mundo. Así que en esta tarde, vecino, pues ese es el mensaje. Una vez más, este sábado Jesucristo está tocando la puerta de tu vida, en lo personal, de tu familia, porque Dios quiere ayudarte. Si tú le has pedido a Dios, Dios mío, ayúdame, ya no puedo más, tengo problemas aquí, tengo problemas allá, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas de salud, Dios mío, ya no puedo. Y resulta que a los días estás escuchando esta predicación. Es importante que te des cuenta que Él te está respondiendo. Él te está respondiendo y te está diciendo, heme aquí, mis brazos están abiertos porque te quiero adoptar a mi familia, pero está sucio, necesitas arrepentirte, humillarte a mí y reconocer tu pecado, y yo no te voy a castigar, te voy a perdonar, voy a sanar tus heridas, las heridas que deja el pecado, porque el pecado deja heridas y destrucción a su paso. Así que en esta noche, vecino, esa es la buena palabra de Dios para tu vida. Es esta la buena palabra de Él, la buena voluntad de Él, queriéndote recibir a ti y a todas las personas. Pero en esta noche la palabra está siendo enviada a ti que estás escuchando, la palabra está siendo enviada. Y la pregunta es, ¿qué vas a responderle tú a Dios en esta noche? ¿Cuál es tu posición para con Dios? ¿Lo vas a ignorar? ¿O más bien de una buena vez te vas a rendir a Dios, a su buena voluntad? Lo único que Él quiere es amarte, ayudarte, sanarte, cambiarte, sacarte adelante, llenarte de bendiciones, de favores, de ayudas. Pero la decisión está en tus manos en esta noche. Voy a concluir, vecino de Jazmines, con una oración. Y si tú ahí en tu casa donde estás oyendo, o aquí afuera de tu casa, en la esquina, donde tú estés oyendo, si tú realmente quieres conocer al Dios que te creó, al único que puede crear, si tú en esta tarde quieres encontrarte con ese Dios y abrirle la puerta de tu vida a ese Dios, entonces ahí donde tú estás, acompáñame con esta oración. Yo voy a hacer la oración y tú donde estás la vas a repetir en voz alta. No la repitas solamente como una palabra mágica, porque eso no es magia, sino que es un momento donde te vas a comunicar con Dios, y para que Él te escuche, tú tienes que ser sincera, y hablarle con todo el corazón para que Él te pueda atender. Voy a comenzar con esta oración y te animo que donde tú estás, ahí tú me acompañes con esta oración. Dile a Dios en esta noche: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida en esta noche. Yo sé que tú me conoces muy bien, tú te das cuenta cómo he vivido, y tal vez a muchas personas las puedo engañar aparentando una imagen de una buena persona, pero tú conoces mi vivir, mi caminar, y tú te das cuenta de todo el pecado en el que yo he caído a lo largo de toda mi vida. En esta noche no quiero seguir siendo parte de las tinieblas de este mundo. Necesito un cambio, necesito respirar tu presencia, tu perdón. Dame una oportunidad
perdona mis pecados. Esta noche yo acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz. Esta noche yo renuncio a la idolatría. Esta noche yo renuncio al pecado, al orgullo, al resentimiento. Yo renuncio a la venganza. Yo renuncio a las adicciones. Yo renuncio a la hechicería, a la brujería, a todos los pecados que yo haya practicado. Y te abro la puerta de mi vida para que tú entres y me des el descanso que tanto me hace falta. Te acepto en mi vida, Señor Jesucristo, como mi único Señor y como mi único Salvador. Te doy gracias, Señor Jesús, gracias te doy. En tu nombre, Jesús, pido estas cosas. Amén. Pues en